Saludos amigos y amigas que hoy están con nosotros aquí en Nota Arte. Este programa que es el espacio de los compositores, de los músicos, de los intérpretes. Y hoy nuestro programa se engalana con una personalidad muy importante dentro de la composición oaxaqueña, es el cantautor Víctor Martínez. Me da mucho gusto, maestro, que haya aceptado ser entrevistado en este programa y pues compartirnos aquí su No, historia. muchísimas gracias. No hay ninguna razón para no hacerlo. Qué bueno que estamos aquí conversando. Y que coincidimos, ¿verdad? Que hubo la oportunidad de Sí, sí, coincidir. sí. Pues maestro, vamos entrando en materia. Cuéntenos, ¿cómo fueron sus primeros años en la música? ¿Qué lo inclinó a la música y no a otras cosas? Bueno, básicamente la música tiene que ver conmigo desde la infancia, pero yo nada más quiero recordar cuatro o cinco cosas. Yo fui partícipe del primer grupo de blues que hubo en Oaxaca, que es un grupo que formé con los hermanos Álvarez, Jacobo Aragón y luego vino Jorge Lozano Corres, que él ya con una capacidad mucho mayor de visualizar la música, estructuró un equipo de trabajo que nos hizo sonar muy bien. Eso sucede en 1966-68. Yo me tengo que ir a México y en México me encuentro con un panorama diferente. Primero porque ahí las canciones, los covers, las canciones en inglés y lo que venía del blues estaba un tanto prohibido por cuestiones que en el Distrito Federal habían sucedido. Además, el movimiento del 68 había provocado una reacción cultural fuertísima en las universidades. Yo me fui a estudiar a la UNAM y encuentro un fenómeno cultural impresionante desarrollándose en la búsqueda de la música nacional y en la búsqueda de la música, digamos, continental, en español, por decirlo de alguna manera. En la universidad cometen el error de prohibir cantar en inglés y prohibir el rock and roll, parecidos a lo que hacían las autoridades, y entonces ese error provocó que los porros se adueñaran del rock, y si los medios de comunicación lo hacían mal, ellos lo hicieron peor. Y entonces esta corriente se fue a la marginalidad y se quedó en las universidades lo que era la música nacional y la música continental, que es la famosa música latinoamericana. Y entonces ahí a breve conocí la música de México a fondo, y lo otro es que conocí los ritmos latinoamericanos desde el Río Bravo hasta Patagonia, ¿no? Ese, digamos, que es el principio de lo que tengo hoy como acervo, y las nuevas influencias, por supuesto, en mí han trabajado siempre. Soy partícipe o proclive a la cultura abierta, no a la implosiva, y entonces, pues camino por diferentes rutas, ¿no? Entonces, lo que hago es utilizar lo que fui acumulando en mi experiencia vital, que ya es muy larga. Y que además debo decir que creo que de los compositores contemporáneos oaxaqueños, los registros y los arreglos de las melodías Sí, son inigualables, sí, inigualables, de sí. verdad creo que tiene un trabajo de mucha pulcritud y armonía en cada pieza, ¿no? Cierto, me ha preocupado siempre. O sea, cuando uno compone, tiene uno la idea o la poética, que es, digamos, por aclarar cosas, una cosa es el poema, otra cosa es la poesía y otra cosa es la poética. El poema es un problema técnico, de reglas, de cumplir con reglas. La poesía está en la vida, pero la poética es lo que uno decide decir, lo que uno decide hacer con estas reglas y con lo que observa uno en la existencia. Esa poética me preocupa ya en el momento de producir, porque hacer una canción no significa nada más tener una historia o tener un tema, sino también tener el cantabile. Por eso le mandé ese video que veamos, lo hice a propósito porque el cantabile se convirtió en el equipo de trabajo en un método. O sea, el cantabile es juntar las palabras con la música, pero bien juntas, que no haya diferencia entre la melodía y las palabras. Ese es un punto. Y lo otro, crear la atmósfera suficiente para que el sonido quede claro y la canción definida.
Eso me llevó necesariamente a producir las canciones y a producirlas bien en estudios profesionales, y los músicos con los que yo participé en Oaxaca, en México, un grupo con una capacidad enorme, de los que yo aprendí muchísimo, Felipe Sousa y Enrique Quesadas, y Arturo Quesadas también, Jesús Echeverría. Esos fueron, digamos, los maestros con los que yo trabajé cercanos. Y en Oaxaca, con los hermanos Díaz, sobre todo Héctor Díaz, que es un fenómeno de la guitarra en Oaxaca que todavía no se percatan de la capacidad que tiene este joven músico, pero que hace 20 años pude emparentarme con él, y de tal manera que hemos sido compañeros de trabajo estos 20 años, y junto con un hermano y Arodi Martínez, un músico de Sachila que salió de las bandas de Sachila, es el saxofonista, que me atrevo a decir que hoy es el mejor saxofonista de México, no solo en el ámbito tradicional, sino en el jazz, que es lo que algunos piensan que es lo único que debe uno hacer, ¿no? Sí, sí. Creo que vamos a escuchar ¿Sí? una de sus melodías, ¿le Ándale. parece? ¿Qué le parece si empezamos con La Bruja? La Bruja, que fue, digamos, el primer disco que en Oaxaca, con el que empecé a caminar acá otra vez, ¿no? Pues, es el reencuentro con mi tradición, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues vamos a escuchar La Bruja con el maestro Víctor Martínez. Me sienta en sus piernas, me da calabaza, ahí llega la bruja, me lleva al cuartel, me sienta en sus piernas, me da de comer, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, lo sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. Ahí viene la bruja, que iguana tan loca, se sube a un par.
palo, abriendo la boca. Ahí viene la bruja, me vuelve un iguano, me lleva a misa, me lleva temprano. Ahí viene la bruja, ya desmejorada, se vuelve una iguana por la madrugada. Ahora sí, maldita bruja, ahora le vas a chupar, ahora le vas a chupar a tu marido olvido, a tu marido olvido, el cual quisiera llorar. Ahí viene la bruja, el cubana campera, viene como baila, como se menea. Ahí viene la bruja, el cubana tan loca, se sube a un palo, abriendo la boca. Ahí viene la bruja, me vuelve un polvo, me lleva a misa, me lleva temprano. Ahí viene la bruja, y a veces mejorada, se vuelve por la madrugada. Gracias, muchísimas gracias por su paciencia y esperemos que les haya gustado y ojalá y podamos estar con ustedes en otras ocasiones. Muchísimas gracias y nos tenemos un receso para... La verdad me dieron ganas de bailar, maestro. Yo me iba a poner a bailar aquí, la bruja. No, porque la intención de la guitarra es justamente incitar al zapateo y marcarlo. Claro. O sea, la guitarra que uso con la técnica del mánico, que los mánicos son cómo extiende uno la mano y cómo golpea uno y hace el golpe. Esa combinación con las armonías hace un juego del zapateo, sobre todo buscando que suenen los armónicos en la guitarra. Eso parece, o sea, si uno hace una abstracción o una metáfora del asunto, es una danza. Y eso es lo que he tratado de hacer con los sones de Oaxaca, ¿no? Sí. De que quede clara la rítmica. No me interesa a mí reproducir lo ya hecho, ¿no? Es lo que creo desde mi punto de vista. No debemos hacer más los oaxaqueños, nos hemos repetido demasiado. Sí. Y entonces la intención es usar la tradición, pero transformarla, innovarla, hacer que suene de otra forma, Sí. sin perder
la rítmica, la versificación y la intensidad, o bien también puede ser fúnebre, ¿no? También puede ser eso, o erótica o amorosa, todos los contenidos están. Y la tradición es muy importante. Yo siempre he dicho que la tradición no es lo mismo que el folclore, y la tradición no es lo mismo que los usos y costumbres. La tradición lo hacemos los vivos, no los muertos. Nosotros tenemos un acervo y hay que asomarnos, pero repetirnos no. Nos puede llevar a un estancamiento cultural muy delicado. Sí, yo creo que estos arreglos vivifican nuevamente las canciones, las recrean y las ponen en el ánimo. Tenemos que repensarnos en lo contemporáneo, ¿no? Y a mí me parece que dentro del trabajo que usted ha hecho, no solamente este ritmo, usted ha compuesto en diferentes ritmos. Sí, ese es otro asunto, que el concepto de la pluriculturalidad y la diversidad es base. Y por eso hablé antes de las influencias y de la cultura abierta, porque hay que incorporar también otras cosas. Así como usted menciona, la armonía, hay que incorporarla a la tradición. No hay que quedarnos nada más en lo que la tradición ya usó. Sí. Y hay que tener claro qué es lo que usó, los patrones, que eso es la labor que deben hacer los etnomusicólogos, que son músicos antropólogos o antropólogos músicos. No sé, pero en el arte el trabajo es injertar, no trasladar. Y entonces ahí el asunto está en que atreviéndonos a usar armonía nueva, podemos nosotros vivificar si respetamos la rítmica, si respetamos la versificación. Y entonces de ahí que el son del fuego, el son del agua, el son... que yo he nominado así algunos sones que he hecho, siempre andan buscando eso, que los ritmos y que los movimientos corporales y lo de los pies y las piernas queden muy definido. Y para eso entonces uso la guitarra en la rítmica y la versificación para hacer la poética de los contenidos. Y yo insisto mucho en la poética porque la poesía para mí es la brújula. Si no hay poesía, no hay composición. Ese es otro de los riesgos que en Oaxaca está presente, porque los compositores o la composición es tanto como aprender a tocar un instrumento, como acceder a un conocimiento. No es una ocurrencia, ni un ejercicio voluntarioso, sino es una labor de oficio y es una labor de experimentar y cuidar. Y usted usó una palabra muy importante, que es hacer nítidos los sonidos, tener un arreglo coherente para que las cosas funcionen. Porque uno puede hacer canciones una diaria, pero el riesgo está en la calidad del resultado. Entonces yo prefiero tardarme 3 años, pero que salga bien. Sí, claro, no, y además una melodía suya, sin duda se nota, sin duda se nota. Yo tuve la oportunidad de conocerlo directamente hace algunos años cuando hubo un concurso de canto contemporáneo de Oaxaca, ahí tuve la oportunidad de conocerlo, de su disco Somos Ya Otros, y todas las letras son retratos armónicos de diferentes escenas en Oaxaca, pero además en tan diversos ritmos y que se prestan para diferentes voces, se prestan para diferentes escenarios, y yo creo que ahí necesitamos ahondar un poquito. ¿Cuántos discos ha producido, maestro? Mire, hasta ahorita producidos ya cerrados son 11 discos. Con 12 piezas cada uno. Hay 12 que están en el estudio que no se han podido sacar. Es muy difícil ahorita reunir los tiempos, ¿no? Y bueno, 40 piezas esperando. Ahora, ¿cuáles son los contenidos a los que usted se refiere? Bueno, la observación
Todo lo que existe influye, todo. Sí. Lo que uno escucha y sobre todo aprender de los demás. No hay realidad alguna en una originalidad pura. Sí. Eso es una mentira o eso es una ficción. Sí. La originalidad tiene que ver con la autenticidad del trabajo que se realiza, de la labor con la que se hace y seriedad con la que se aplica. No es, o sea, a mí no me gusta mucho la idea de que levanta uno una piedra y se encuentra un artista en Oaxaca o cae una hoja y es una bailarina. Ese es un sueño guajiro, ¿no? Si no hay trabajo y no hay esfuerzo, y esa palabra esfuerzo es la que, esfuerzo, conocimiento, atención y sobre todo ir concretando lo que uno toma de todo lo que De existe. ese contexto, de esa Sí, vivencia, ¿no? de cómo bailan, cuáles son los hábitos y también nuestros conflictos y también nuestras equivocaciones, porque esa es parte de la vida. Y ahí tiene que ver el nacimiento, el desarrollo, la muerte. Y mire, los temas no han cambiado, no son nuevos, no se han cambiado, pero no son nuevos. O sea, seguimos cantándole a la luna, al sol, a la tierra, al mar, al otro, Pero de distinta manera. pero de distinta manera, porque los valores no desaparecen, cambian de intensidad, de contexto, de ubicación, pero el hecho de que el respeto hoy haya para unos desaparecido, yo creo que ha cambiado su posición. Sí. Es otro el asunto, el contexto, pero el respeto existe, de eso eso no desaparece. Sí. ¿No? Y yo creo que es momento de compartir Cantabile. Hace Bueno, lo comentaba, sí. una pieza que es totalmente instrumental, ¿no? Es instrumental haciendo alusión al método que utilizo para componer. O sea, el cantabile es una palabra de origen italiano de la opereta que quiere decir música y letra juntos, pero justamente y a propósito, esta no tiene letra. Y vamos a escucharla, estoy segura que les va a encantar.
Hermosa pieza, Sí, magistralmente ejecutada, maestro. es una pieza que hicimos para el violín específicamente, porque el violín es un instrumento olvidado en Oaxaca, como instrumento de la tradición. Sí, No, sí, no, sí, no sí, no olvidado en como otro instrumento. sentido. Yo creo que los mejores violinistas que hay de la música clásica en todas las orquestas de México, las orquestas sinfónicas, son oaxaqueños, Sí, en un buen porcentaje, ¿no? sí. Maestro, ¿cuáles han sido, antes de la pandemia, las presentaciones más significativas que ha vivido usted? Y luego coméntenos cómo ha utilizado su tiempo en Sí. este confinamiento. Bueno, primero, antes de la pandemia yo participé, tuve la fortuna de participar en todos los festivales del estado, en la mayoría de los festivales del centro al norte del país. No he participado en la península de Yucatán, ni he participado en Chiapas, sino de Oaxaca para arriba, en todos los estados participé en los festivales y digamos que logramos participar en un festival en San Francisco, en los Estados Unidos, que se llamaba Strawberry Music Festival, ¿no? Y por fortuna pudimos tocar ahí ante 5,000 personas, pues, cuando vimos, oye, aquí hay puro anglo, aquí qué va a pasar, ¿no? Pues no pasó nada, por fortuna pudimos estar ahí, fueron 5 días en este festival, dimos un taller, tocamos en una especie de concierto cena, en donde estaban los coordinadores y también en el Foro Mayor, y eso fue importante. Y lo otro fue, Puerto Rico fue antes, lo hice con un grupo en México, con los maestros que mencioné antes, que hicimos un taller que se llamaba el Taller Tiempo, Taller Independiente de Música Mexicana. Ese taller logramos estar en Puerto Rico representando a México y por fortuna fuimos el detalle de ese encuentro musical de América Latina, y el ejercicio que llevamos fue tocar el son huasteco y tocar el son del sotavento. El son del sotavento, que yo insisto, el son del sotavento es el verdadero nombre de lo que algunos llaman el son veracruzano o el son jarocho, que eso es otro mito, ¿no? Sí, sí, Sí. Qué bien, maestro. Y además, durante este confinamiento, usted le ha sacado mucho provecho, ¿verdad? Bueno, mire, por fortuna, el encierro para mí fue benévolo en un sentido y para todos ha sido muy, muy intensa en la falta de cercanía, en la falta de convivencia, y por supuesto que eso ha dolido y ha aumentado, pero mi salida ha sido escribir, componer y estar aprendiendo más, porque ese es otro elemento, hay que estar aprendiendo todo el tiempo. Y ahora me concentré en producir el primer disco de blues en Oaxaca. Entonces, que es una de las reminiscencias que a los 14 años yo tocaba, no es gratuito. Volver a los inicios. Y que en los 11 discos que he editado aparece. Sí. Aparece porque los discos de los 11 discos que publiqué o que edité o que salieron, esos 11 discos están hechos en círculos concéntricos. Es decir, parto de la tradición de Oaxaca, me involucro con la tradición del país, luego con las influencias, el bolero, la rumba y el blues, que creo que son las 3 corrientes de influencia en México que son fundamentales, que sumadas a la tradición no nos quita lo oaxaqueño, Sí. Al contrario, nos dice en qué época estamos viviendo. Así es. Y entonces, en esta ocasión, este disco no tiene esos círculos concéntricos, sino nada más tiene un Blues. núcleo que es el blues, ¿no? El blues y sus derivados, no Sí. quiere decir, el blues tiene, Sí. como todos los géneros, tiene vertientes, ¿no? Y en eso estoy. Y en él, para no olvidar, añado una petenera, pero con una orquesta sinfónica que, haciendo el intento de ver las peteneras, la última petenera que a mí me gustó transformada la hizo Sostakovich en 1932, cuando vino a Oaxaca y dijo, pues la llevo a la sinfónica, ¿no? Y Sostakovich es una obra magnífica
En su tercer movimiento de una de sus sinfonías, ahí está una petenera oaxaqueña, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, sí. y esas innovaciones son las que nosotros tenemos que buscar. Claro. ¿Qué hice en la pandemia? Encerrarme, producir 40 canciones y escribir 4 libros. Wow. Pues eso es lo que hice. De verdad, una vida productiva en el Sí. arte, en la música, en lo que está escribiendo. Y maestro, ¿dónde podemos conseguir sus discos? Mire, los discos, a medida que fueron saliendo, si algo no me he ocupado yo, fue justamente de la difusión, promoción y comercialización. ¿Por qué? Porque yo componía, me sumaba a arreglar, ensayaba, Sí, lo claro, grababa, claro, esto de producía, hacer tantos roles, lo ¿no? editaba y ya que lo tenía, empezaba. Y la distribución yo siempre la hice de mano en todos los festivales. Y hubo festivales en que se acababan y hay festivales en que se iban 10 o 100. Eso variaba, Claro, claro. ¿no? En Estados Unidos se fueron 4,000 discos en un día, pero aquí de repente no es así. Sí, claro. Y entonces eso, lo único que yo sugiero ahora es que me busquen en mi correo, me busquen por mi Si teléfono. gusta decir y su los- correo, sí, claro. sus redes sociales, su teléfono. Sí, se está registrado, ¿verdad? Para Sí, pero que si lo gusta lean. comentarlo Sí. en la cámara. Mi Ajá. correo es Víctor Martínez G de Guzmán @yahoo.com. O sea, Perfecto. yo creo que es el primer Yahoo que hubo en Oaxaca. o sea, por eso. Yo también soy Yahoo. Bueno, pues entonces ustedes ya saben, si les interesa tener estas canciones del maestro Víctor Martínez, que son, la verdad, un patrimonio sonoro importante, contemporáneo de nuestro Oaxaca y de esta producción musical que el maestro ha hecho y que está dentro de su inspiración y su conocimiento musical. Pueden comunicarse con él a través de su correo, quizá igual a través de Facebook. Sí, en ¿no? Facebook también. Quizá claro. igual a través de Facebook, porque esta música es la música que nosotros deberíamos conocer y debiera ser parte, porque la música contemporánea oaxaqueña tiene que estar en el ánimo actual, ¿no? Como Sí, usted sí, lo sí. dice, y yo la verdad coincido totalmente, hacer siempre lo mismo nos condena a quedarnos ahí, ¿no? En esos años Es un que ya riesgo. fueron, ¿no? Entonces, no pasa nada con actualizarnos, porque cada vez nos actualizamos con todo el entorno, con todo lo nuevo que existe, y es darle nuevamente vida, es decirle a las nuevas generaciones que hay melodías que son valiosas, que recuperan ritmos quizá un poco más conocidos por ellos, pero que siguen jalando la parte tradicional, ¿no? Esta es Sí. una parte muy, muy importante. Las bandas son un ejemplo de la tradición que es importante, pero también hay que reconocer que están ante una presión comercial tremenda Sí, y ahí la música grupera está haciendo un daño terrible. sí, Ahora, eso que provoca que se resguarde más, que se cuide más, que se preserve más, sí. y entonces la capacidad la creatividad y la capacidad para producir cosas nuevas se cierra más Claro, ante un embate inconsciente, pero consciente de otro lado. claro, Y claro. entonces esta música que tiene una temática violenta Sí, difícil, ¿no? contra la mujer básicamente, pues está llenando los vacíos, porque no lo oímos nada Sí. más en los medios, Sí. lo oímos en la televisión, en el radio, en el cine, en el taxi, en el camión, Claro, en el claro. restaurante, en el bar, en todos Y lados. creo que ahí tenemos una tarea. La tarea es buscar y tocar las puertas en Sí, Oaxaca sí. que permitan que las radios, Claro. que la radio comercial en Oaxaca Sí. abra esos espacios a la música Sí. que aquí se produce. Eso es algo que necesitamos, y ojalá Sí. directores de radio, gerentes de radio Sí, lo estén sí, sí. escuchando, porque ¿qué estamos transmitiendo cuando Sí, estamos reproduciendo terrible. este tipo de melodías? Pues el tiempo aquí se acaba. nos va muy rápido, Bueno. maestro. Un último mensaje que quiera decirles a todas las personas que lo conocen, que lo siguen, que lo admiran. No, que hemos seguido trabajando, que la pandemia no nos ha vuelto sordos ni mudos y que vamos a sacar un proyecto que tiene que ver con el blues. El nombre todavía anda divagando,
pero es blues en Oaxaca, es el rock, el blues, la balada nueva, la balada, a mí no me gusta la palabra pop, me gusta la balada contemporánea, ¿no? Y ese disco también es muy difícil, porque ahora los discos, en el cambio de tecnología, pues son digitales. son digitales, y probablemente los discos vayan a ser nada más un cumplido, Sí, pero algo ya no algo que se simbólico, distribuya. físicamente simbólico, Y las sí. redes estas que yo todavía no les entiendo. Pero bueno, yo lo único que les puedo decir es, hay que impulsar en nuestro pueblo la creatividad, la innovación, Claro. la búsqueda y con valentía arriesgar. Arriesgar, y si no nos sale y nos equivocamos, Aprendemos. pues lo componemos, lo arreglamos. Aprendemos, claro. Sí. Pues muchas gracias a todos ustedes por haberse quedado con nosotros en este programa. Recuerden que Notarte es este espacio para los compositores, para los intérpretes, para los músicos que quieran contactarme a través de la página de Facebook Notarte. Ha sido un gusto, nos vemos en nuestro siguiente programa.